Buenas, continuando con las reglas básicas de derivación, vamos a ver la regla del producto de dos funciones. Nosotros tenemos una función f de x que la función f de x es el producto de g de x por y de x, de dos funciones. El producto f de x es el producto de g por y de x. Vamos a sacar la derivada de esta función, o sea, una regla de derivación para este modelo de función que es un producto. Para sacar la regla de derivación vamos a aplicar la definición con límite de la derivada. Entonces sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Esta es la definición que habíamos estudiado. Vamos a evaluar la función en f de x más h, o sea que todo lo que está en el argumento de x más h se debería de reemplazar en las x de acá. Sería que evaluando la función sería x más h, g de x más h por y de x más h. Entonces aquí estaría evaluada la función en f de x más h y f de x que sería la misma función. Vamos a reemplazar acá para seguir encontrando esta regla de derivación del producto. Entonces en la parte de arriba reemplazamos ya la parte que habíamos evaluado de f de x más h, que sería g de x más h por y de x más h, menos la función tal cual, que sería g de x por y de x. Todo esto sobre h. Aquí vamos a aplicar un artificio matemático, sumando y restando una misma cantidad para que no altere. Vamos a restar g de x más h por y de x y vamos a sumar la misma cantidad, con esto no altera, para fines de agrupar y poder sacar una regla de derivación. Entonces, aquí podemos agrupar g de x más h, factor común, nos quedaría y de x más h, si sacamos factor común g de x más h, y de x más h, menos y de x. Estos dos los agrupáramos aquí, más, vamos a sacar factor común g de x, o y de x, entonces nos quedaría aquí g de x más h, menos g de x. Entonces ya estarían todos los términos. Por conveniencia vamos a distribuir la h a ambos lados. Ahora vamos a aplicar las reglas de las propiedades de los límites. Vamos a distribuir el límite tanto aquí a g de x más h, el límite a h cuando h tiende a 0 de y de x más h, menos y de x, todo esto sobre h, más el límite cuando h tiende a 0 de y de x, y el límite finalmente cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x, todo esto sobre h. Vamos ya a aplicar el límite, vamos a borrar esta parte de aquí, vamos a aplicar el límite aquí, vamos a borrar todo esto, ya tenemos acá y poner la solución de la regla de derivación para un producto. Fíjense que el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h sería g de x, la función g de x. Aquí el límite aquí en esta parte el límite cuando h tiende a 0 de esta función, de esta expresión, es la definición de la derivada de y de x, o sea que sería y de x. Y' de x que será la derivada más límite cuando h tiende a 0 de y de x es y de x. Y por último tenemos la definición de la derivada de la función g de x, que sería g' de x. Entonces, fíjense, esta es la regla de derivación para el producto de funciones, que es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Podemos poner un ejemplo aquí para aclarar esto. Siempre con un ejemplo se puede aclarar más las reglas de derivación.
pongamos un ejemplo, f de x es igual a x cuadrado más 3x, que multiplica, por ejemplo, a 5x a la menos 1 más 3x. Aquí tenemos el producto de dos funciones. Vamos a derivar este producto de dos funciones aplicando la regla de derivación. Aquí tomamos en cuenta que esta sería nuestra g de x y esta sería nuestra y de x. Entonces sería la primera, o sea, g de x tal cual, sin modificarla, no le hacemos nada. La ponemos así, igual como dice en la fórmula, y por la derivada de la segunda. Entonces la derivada de la segunda aquí, vamos a derivar esta suma de dos monomios, ¿no? Y la primera, pues aplicamos la regla de x a la n, entonces bajamos el exponente, multiplicaría menos 5x y restamos en 1 el exponente, sería menos 2 más 3. O sea, bajamos el exponente y 1 menos 1, 0. X a la 0, 1. Entonces ahí estaría la primera parte. Ya tenemos la primera parte más y de x o sea, la segunda sin modificar, 5x a la menos 1 más 3x, multiplicado por la derivada de la primera, que sería 2x más 3. Y aquí tendríamos ya derivado la función. Derivada la función. Entonces, pues con esta regla nos facilita hacer la derivación. Ya tenemos nuestra regla para el producto de funciones. Sería la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Ahora vamos a ver la regla del cociente. Si yo tengo una función f de x donde está g de x sobre y de x. Fíjense que vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a aplicar la definición del límite de la derivada con límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Lo que primero que tenemos que hacer es evaluar la función en x más h, y esto sería igual a evaluar x más h en cada una de las x que encontramos en la función, que sería g de x más h, sobre y de x más h. Aquí ya tendríamos evaluada la función y simplemente nos restaría ya reemplazar. Vamos a reemplazar g de x más h sobre y de x más h menos g de x sobre y de x más sobre y de x. Todo esto sobre h. Fíjense que hay cómo hacer un proceso algebraico aquí. Este proceso algebraico implica sacar mínimo y luego extremos y medios. Podría ser que el mínimo de esto es y de x más h por y de x. En la parte superior nos quedaría g de x más h por y de x menos g de x por y de x más h. Todo esto sobre h. Por cuestiones de espacio vamos a continuar en la parte superior. Vamos a seguir así continuando poco a poco hasta encontrar la regla de derivación de un cociente. Entonces aquí aplicamos extremos y medios y fíjense que nos quedaría que la derivada de un cociente es igual al límite cuando h tiende a 0 de g de x más h por y de x menos g de x por y de x más h. Todo esto sobre h se multiplica a y de x más h por y de x. Fíjense que aquí vamos a aplicar un artificio matemático para poder hacer reordenar los términos y poder llegar a la expresión de la regla de derivación de cociente. Vamos a aumentar este término, este producto, y vamos a restar este producto. Si nosotros hacemos este artificio, pues vamos a poder reordenar para encontrar la regla de derivación.
sacando factor común, pues aquí y de x, sacamos factor común, aquí nos quedaría g de x más h menos g de x. Entonces se nos daría estos dos términos menos g de x, que sería el otro término, y de x más h menos y de x. Ya tendríamos los dos términos. Y por conveniencia vamos a poner a distribuir estos términos de abajo en ambos denominadores. O sea, vamos a por conveniencia distribuir en esta resta el denominador, y de x más h por y de x. Y acá también h por y de x más h multiplica la función y de x. Y cerramos paréntesis. Ahora, por propiedades de los límites, podemos distribuir los límites, tanto en el producto como en la resta. Aquí habría un límite, fíjense que y de x sobre y de x más h por y de x. Este sería un límite. Acá tendríamos otro límite. Fíjense que este otro límite sería el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x, todo esto sobre h. Esta sería la primera parte, menos el límite cuando h tiende a 0 de g de x sobre h, sobre aquí iría no h, sino iría simplemente el y de x más h por y de x, y finalmente el límite cuando h tiende a 0 de y de x más h menos y de x, todo esto sobre h. Fíjense que vamos a borrar esto para continuar con con esta cuestión de encontrar una regla de derivación para el cociente. Entonces aquí, cuando tiende a 0, sería y de x sobre y de x al cuadrado. Esta sería que multiplica aquí encontramos que nos encontramos con una definición de la derivada, fíjense, por la derivada de la función g de x, menos, aquí tenemos g de x sobre y de x al cuadrado, cuando aplicamos ese límite para esta parte, que multiplica a la última parte, que es también la definición de la derivada de la función y de x. Poniéndolo ya, resolviéndolo a esta resta de fracciones, quedaría abajo y de x al cuadrado por y de x, arriba en el numerador y de x por g de x, menos g de x por la derivada de y de x. Y hemos llegado a una regla de derivación para el cociente. Podemos proceder a poner un ejemplo importante para aclarar esta regla. F de x, por ejemplo, 2x sobre 3x, 3 más 2x. Entonces, si aplicamos la regla, recuerden que la parte de arriba sería nuestro g de x y la parte de abajo nuestro y de x. Si aplicamos la regla de derivación, la derivada, el denominador tendría que estar al cuadrado, la misma de abajo, 3, 2x, por la derivada de arriba, que sería por 2, menos la de arriba, 2x, por la derivada de abajo, que sería y de x, o sea, 2. Entonces, así hemos aplicado la regla de derivación de un cociente.